En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Escenario político y continuidad del proceso constituyente. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro que tenemos nuevamente. Escenario político y continuidad del proceso constituyente, organizado por Pauta y AFP Habitat. Queremos conversar durante una hora de cuál es el escenario que se está viendo, cuáles son los bordes que efectivamente se están delineando, por dónde se va a trazar, se van a rayar un poco las principales líneas en estos próximos meses en lo que es la discusión y la conversación constitucional. Para eso tenemos tres invitados muy interesantes para confrontar posiciones, para conocer sus opiniones respecto a este tema, en un contexto en el cual, por cierto, todo quedó marcado con el resultado macizo que obtuvo el rechazo, 62 contra 38, el día 4 de septiembre, y de algún modo dio un giro a lo que se había conocido hasta ahora como el escenario futuro en materia de la propuesta de constitución a raíz, o a la luz, mejor dicho, de la propuesta que había hecho la Convención Constitucional. Para eso tenemos ahora, y los aprovecho de presentar y saludar a Felipe Arboe, abogado, ex senador y ex convencional. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días y encantado de tenerte acá. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Y Alfredo Yuñat, sociólogo, doctor en ciencia política e integrante del Consejo Directivo del CERET. Alfredo, encantadísimo. Hola, buenos también. días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se suma en unos minutos Constanza Juve, abogada y ex convencional de la UDI, que está a punto de llegar y obviamente la presentaremos en su minuto. Parto por lo que ha estado más en discusión ahora, Felipe y Alfredo, que tiene que ver con los bordes famosos. O sea, acá hay un plano de algún modo en blanco, una suerte de telón en blanco, pero que tiene ciertos límites. Si ustedes tuvieran que definir cuáles deberían ser los límites, los bordes, las cotas de este proceso, ¿por dónde deberían venir los tiros, Felipe, en una primera pincelada? A ver, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludar a Alfredo, por cierto. A ver, yo diría, alguien dirá por ahí, no es necesario poner límites. Creo que la experiencia de la Convención 1, llamémosla así, hace recomendable poner límites. Porque lo que pensábamos que era el punto de partida de discusión básica en la discusión política, de la separación de poderes, el respeto del Estado unitario, eso no fue el punto de partida en la convención anterior. Razón por la cual creo que sí hay que establecer ciertos bordes. Por de pronto, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y dejarlo como un poder del Estado y no intentar reducirlo a un servicio público. En segundo lugar, yo diría, evidentemente, el respeto a la democracia, que también es muy importante. El respeto a los tratados internacionales, a las sentencias judiciales. Creo que son muy relevantes. Esto es como elementos de borde. Y quizás si uno pudiese avanzar un poco más, digamos, uno podría instalar también, por ejemplo, aspectos relativos a la intangibilidad de los tratados. Yo creo que hay un tema aquí que es extremadamente delicado, porque cuando se planteó, por ejemplo, la discusión sobre el maritorio o sobre el condicionamiento que se hizo en un capítulo respecto, por ejemplo, de las alianzas internacionales, preferentemente en América Latina, eso condicionaba el rol del jefe de Estado. En consecuencia, creo que también hay que ponerle ciertos bordes a eso. Al final, Alfredo, uno habla de bordes, de límites, pero quizás debería ser, ocupando una nomenclatura más tradicional en política, los mínimos comunes. Mínimos comunes que son básicos, ¿no es cierto? Son la estructura, una suerte de radier de un edificio, un primer piso bastante sólido. Para ti, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, ¿cuáles deberían ser esos mínimos, esos anclajes mínimos que debería tener el inicio de la discusión constitucional? Bueno, yo creo que son cuestiones bien elementales, algunas de las cuales ya las mencionó Felipe. Es evidente que el proceso constituyente no va a debutar en una hoja en blanco, no tendría ningún sentido. Llevamos ya 2 ejercicios constituyentes abortados, el de la presidenta Bachelet y esta. Yo creo que contrariamente a lo que se piensa y se dice, se ha hablado mucho sobre el proceso constituyente. No creo que ahora vayan a aparecer grandes innovaciones, inventos o ideas geniales que ya no hayan sido enunciadas previamente. Yo la pregunta que me hago es, y que tiene que ver con si tiene que ser borde o no. ¿Vamos a discutir la forma del régimen de nuevo? Régimen presidencial, digo. Yo tengo la impresión de que hay suficiente consenso en Chile para que el presidencialismo continúe, aun cuando no es el régimen de mi preferencia. ¿Con apellido,
Alfredo? ¿A qué te refieres con presidencialismo epidemia? atenuado, un presidencialismo... Asimétrico no, porque ya hay ciertas expresiones además que se deterioraron, se degradaron en la conversación pública. Sí. Efectivamente tiene que ser un presidencialismo mucho menos reforzado que el que tenemos, eso es evidente. Eso va acompañado de la pregunta de si necesitamos un bicameralismo con 2 cámaras espejo o no. Yo tiendo a pensar de que tiene que haber, siempre lo pensé, no es que aquí me estoy subiendo al carro después de conocer los resultados del plebiscito. Yo siempre pensé que tenía que haber Senado, siempre. Y una simetría. Y lo habíamos hablado más con Felipe, más de una oportunidad en espacios privados, siempre. Hay razones históricas, pero también hay razones funcionales, y que tiene que ver con dotarse de salvaguardias frente a eventuales giros autoritarios de un gobernante, ante amenazas de democracia iliberal que son muy comunes hoy en día en el espacio europeo. Es cierto, son regímenes parlamentarios, pero en regímenes presidenciales esto también puede ocurrir. Tenemos Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, cosas de ese tipo. Estamos hablando de cuestiones bien elementales. Es decir, los giros tienen que ser, los bordes tienen que ser elementales. Y si yo pudiese instalar un criterio, que sea una constitución corta, minimalista. Muy Minimalista. corta, muy corta. Minimalista. En esta era digital, la era de la inmediatez, mientras más artículos tenga una ley, una constitución, más rápido es el riesgo de obsolescencia, Así por los es. cambios culturales, científicos, de toda naturaleza. Razón por la cual yo creo que es fundamental tener una constitución minimalista que establezca los valores, los principios y reglas de funcionamiento y le deje a la política, al debate de los y las legisladores y los gobernantes, las definiciones políticas del país. De hecho, las constituciones que intentan resolver las legítimas divergencias ideológicas en el texto son las que están condenadas al fracaso. Así como una constitución puede imponer una visión, otra puede imponer la otra. Y eso en la práctica transforma en interdicto a la clase política. Si lo que se requiere es que en cada elección presidencial o parlamentaria, los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir gobernantes que puedan hacer estos giros políticos dentro de un marco de respeto de la democracia, la propiedad, el conjunto de elementos fundamentales, Un digamos. elemento común, ya lo vamos a estar conversando, Claro. porque después hay un anverso de la moneda que tiene que ver con elementos que quedan un poco obsoletos a raíz o a la luz, mejor dicho, de los resultados. Estamos conversando con Felipe Arboy y Alfredo Guionet en este seminario Escenario Político en Continuidad del Proceso Constituyente organizado por Pauta y AFP Habitat, porque elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad del inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Conversábamos de, Felipe y Alfredo, de, ciertos mínimos comunes, ciertos principios básicos, ciertos bordes, ciertos límites, pero también pareciera ser que hay materia que de algún modo ya quedó un poco obsoleta. Yo me atrevo simplemente a insinuarles el tema de la plurinacionalidad. Ustedes son los expertos, yo obviamente soy un periodista. ¿Eso es un primer paso o también hay otros elementos que pareciera ser que ya no suenan bien, ya no cuadran en este plano, ¿cierto?, que se está construyendo, no en una hoja en blanco, como decía bien Alfredo, sino en un nuevo borrador constitucional? Pareciera ser que ya no cuadran, Alfredo. ¿Qué otros aspectos te parece que no son piezas que hoy encajen en este puzzle? Bueno, hace un par de días atrás leía una entrevista a Fernando Atria y rescató algo importante de lo que dice, que la plurinacionalidad ya no va a tener cabida en el nuevo texto constitucional, por lo tanto vamos hacia formatos más bien multiculturales de organización. Reconocimiento constitucional, probablemente. No, es que de eso tiene... Eso yo parto de eso, digamos. Es el piso de la conversación. Es el piso de la conversación. Pero esto de hablar de plurinacionalidad, todo este manoseo y manipulación que se dio en más de una oportunidad al interior de la convención de los símbolos patrios, yo creo que fueron completamente fatales en lo que ocurrió. Por lo tanto, sí, ese aspecto queda atrás. ¿Qué es lo que yo creo que debiese quedar? Evidentemente paridad, evidentemente pueblo originario con algún tipo de modificación no necesariamente del número, pero tendríamos que incorporar una dimensión de proporcionalidad en base a la participación efectiva de los pueblos originarios en la elección de convencionales o constituyentes de pueblos originarios. A mí me parece que el tema derechos sociales y un sistema democrático y social de derecho
Yo creo que eso es una conquista civilizacional muy importante. Como gran título de que este es un Estado de Derecho, finalmente derecho o de, social de derecho. Perdón. Social de derecho. Como en el caso del primer párrafo de la Constitución. Exactamente, eso es un gran avance. ¿Eh? Y ojo, no es solo un avance de las izquierdas, yo creo que es un avance de verdad civilizatorio, porque estamos hablando de un universal, de un conjunto de universales, que es exactamente lo que se perdió de vista en la Convención, cuando lo que predominaron fueron particularismos, identidades múltiples. Hasta el presidente Boric últimamente dijo, no se pueden satisfacer necesidades identitarias a escala de cada cual, digamos. Es decir, eso no es posible. Yo creo que eso no fue razonable. Pero tiene que haber un mínimo común. Ya vamos a entrar en algunos elementos que tú has delineado, Alfredo, que tienen que ver con participación de pueblo originario, por ejemplo, que es una preocupación importante en la discusión, en el debate político ahora. Yo te preguntaba, además de la plurinacionalidad, otros elementos que te pareciera, con tu olfato de que ya están de algún modo obsoletos, desde el punto de vista, insisto, de la obsolescencia. ¿Cuál más enumerarías? No, lo había mencionado Felipe. La noción de Sistema Nacional de Justicia, yo creo que esa cuestión... Sistemas de justicia, esta dualidad. Eso definitivamente no. Me parece evidente que va a haber que hablar de verdad de los partidos políticos y no de organizaciones políticas en un sentido vago, que cabe más o menos de todo. Circunstancia que lo que necesitamos es construir una sólida y robusta democracia de partidos. Yo no conozco democracias de movimientos sociales. Esa cuestión no la conozco. Aún menos conozco democracias que funcionan sobre la base de independientes coligados entre ellos, que además tiene un tufillo de neocorporativismo que es tremendo, porque creo que es el sueño, soy Jaime Guzmán, definitivamente. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que hay varias cosas que... Y Felipe, ¿cómo vamos completando la lista que está trazando de algún modo Alfredo? ¿Qué otros elementos más? Ya llevamos 3 o 4, que él plantea que pareciera ser que no van a estar en el puzzle de entrada de la nueva discusión. A ver, yo sumaría también, por ejemplo, la discusión sobre el bicameralismo. Creo que es muy importante. Ya lo decía Alfredo, creo que el bicameralismo no solo por razones históricas o románticas que hicieron plantear, también por razones funcionales. La posibilidad de enmendar errores de la Cámara de Origen, viceversa, hacer un control de calidad legislativa, es muy importante. Uno podrá mejorar los procesos. El procedimiento legislativo podría ser mucho más rápido, pero creo que ese es otro elemento que uno debiera despejar, digamos, y decir, ¿sabéis que esto ya está acordado? Vamos a tener un bicameralismo, modifiquemos mejor en la ley el proceso para hacerlo mucho más eficiente, más transparente, más participativo quizás. Otro elemento que yo creo que es relevante es la discusión respecto de la protección de la propiedad privada. Y lo digo abiertamente en el sentido de que yo creo que no se trata de propietarizar los derechos sociales, sino de respetar como uno de los derechos el derecho de propiedad. Creo que esa discusión, ese intento por debilitarlo permanentemente en la Convención 1, creo que ya está bastante fuera de discusión. Aprovechamos de saludar y presentar Constanza Jue, abogada y ex convencional también de la Convención, que se incorpora a esta discusión. Estábamos hablando con Alfredo y con Felipe respecto de ciertos elementos que de algún modo pareciera ser que están obsoletos. Se nombró el tema de la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, y Felipe hoy ahora enumeraba algunos más. Desde tu perspectiva, Constanza, ¿cuáles son algunas dimensiones, insisto, grandes temas que pareciera ser que son troncales, que no van a entrar en la discusión precisamente por el muy mal resultado a la luz de los hechos del 4 de septiembre? Sí, bueno, muy buenos días, Cristian, muy buenos días, Alfredo, Felipe. A ver, yo creo que me imagino que ese es un tema que ya se podemos discutir, que tiene que ver con el diagnóstico más bien general de los resultados del 4 de septiembre, a que los chilenos dijeron que no, pero también a lo que los chilenos dijeron que sí. Si tú me preguntas a mí de la experiencia que tuvimos en la Convención Constitucional, además de la falsa promesa o la promesa incumplida de que la paz social y que el pacto social que nos uniera dentro de los mínimos no se cumplió, yo te diría que hay dos partes que normalmente las constituciones tienen. Y esas dos partes reflejan una serie de instituciones que probablemente es la que planteó Felipe hace unos minutos atrás en cuanto al tema del bicameralismo y en cuanto al tema de los sistemas de justicia. ¿A qué me refiero con eso? Para que una constitución
sea funcional y logre finalmente generar estos puntos de unión y permita limitar bien el poder, tienes que tener una adecuada separación de poderes del Estado, no una concentración de poder, adecuados controles. Y por otro lado, tienes que tener un catálogo de derechos fundamentales donde tienes que ir avanzando pero no retrocediendo. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que junto con los temas que se pueden tocar, como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, por ejemplo, forman parte de la primera parte, ¿cierto? Esto de tener finalmente sistemas de justicia distintos, juzgando distinto a personas que se encuentran en iguales circunstancias, la eliminación del Senado, el hecho que el Tribunal Constitucional se convirtiera en una Corte Constitucional, pero que prácticamente era decorativa. O sea, se decía, mira, vamos a... ¿para qué está el Tribunal Constitucional en términos simples? Está finalmente para impedir de que el Congreso se pase de la raya o que el presidente se pase de la raya, entendiendo que la raya es la Constitución, ¿cierto? Bueno, pero esta Corte Constitucional de la Convención Constitucional lo que planteaba era, mira, esta va a ser una Corte que va a estar solamente para temas posteriores, o sea, no previos en la ley, o sea, en el proyecto de ley, pero solamente a requerimiento del juez, que es como el 8% de los casos de inaplicabilidad que hay a nivel anual. Entonces, ahí te das cuenta que se debilitó esa parte, ¿no? Ahí Felipe y Alfredo, Constanza está abriendo una discusión que yo creo que es atingente preguntarla ahora de manera muy breve. Ustedes plantearon ciertos elementos que deberían ser bordes, ciertos elementos que estarían de algún modo obsoletos, pero también hay ciertos contrapesos que de algún modo faltaron y que la ciudadanía lo castigó. El tema, por ejemplo, de una bicameralidad muy atenuada o unicameralidad, como cada uno quiera plantearlo. Estoy planteando la definición que dio la Convención y la que dieron algunos politólogos. El tema de contrapesos firmes, Alfredo, por ejemplo, que faltaron y que tú crees que deberían estar sin lugar a dudas en la discusión que se viene ahora, y después te pregunto lo mismo, Felipe. No, yo no tengo ninguna duda que el contrapeso más importante para estos efectos es el Senado, porque aquí la Convención fue muy sorda. No quiero herir a los dos exconvencionales acá, pero fue muy sorda ante las razones que provenían de estudios empíricos de colegas míos cientistas políticos. Por ejemplo, mi colega Sergio Toro, en la época que estaba en la Universidad de Concepción, Sergio les mostró datos de velocidad legislativa y de eficacia legislativa comparando Cámara de Diputados con Senado, y el Senado era mucho más rápido y eficiente que la Cámara de Diputados. La columna del Mercurio, al lado. Es que es una cosa, y se fue pero completamente sordo y ciego frente a eso. Por lo tanto, yo todavía no entiendo la razón de por qué se despacharon al Senado. No lo logro. ¿Puedo hacer un punto ahí a propósito de lo que dice Alfredo? Que Alfredo tiene toda la razón. El problema es de que esto fue una constante en la Convención en cuanto a la irracionalidad de la toma de decisiones. O sea, tanto Sergio Toro como Andrés Dockendorf, por ejemplo, que fueron presencial, hicieron este análisis diciendo que era más rápido, que este tema del embudo no era real, que finalmente el Senado ha tenido un mejor comportamiento legislativo, si tú lo quieres llamar así. También es lógica, ¿eh? Porque son menos, porque finalmente llevan más tiempo, tiene una lógica política de Estado, no del día a día, que es una cuestión teórica que se aplica en la práctica. ¿Y sabes lo que pasó, Alfredo? La razón, cuando todos estos números y todos estos temas estaban puestos sobre la mesa, era decir de que el Senado era una institución elitista. Salimos de la discusión oligárquica elitista. Entonces, finalmente, la discusión nunca fue racional, ¿cierto? Mira, yo creo que el problema al final del día es que aquí había un diseño preconcebido de un grupo de convencionales previo a la convención de eliminar al Senado como una forma de evitar que el Senado actuara en la práctica, sobre todo durante el último tiempo, como freno a ciertos digamos, atisbos de populismo que estaban instalados en la Cámara de Diputados. Baza, Atria, son los responsables de esto. Se les mostró la evidencia, pero como me dijo a mí una convencional cuando le argumenté, digamos, con un paper respecto a un tema del sistema político, me dijo, mire, compañero, me dice, la evidencia es oligárquica y nosotros no la consideramos. Entonces, claro, en definitiva, uno podrá mostrar mucha evidencia, como la de Sergio y muchos otros cientistas políticos y politólogos que participaron del proceso, pero el problema no era evidencia, el problema era de que había una convicción previa de eliminar al Senado como una forma de validar mayorías y crear una gran institución en el Parlamento, particularmente la Cámara de Diputados, sin contrapesos, con el objetivo de, en el evento de que ganara un presidente de la República y ganara la Cámara de Diputados, se formaba en la práctica un régimen casi autocrático. Ahora, eso es una anomalía comparada. En los regímenes presidenciales, lo esencial de los presidencialismos está en América Latina. Inventos de este tipo prácticamente no conozco. Hay dos monocameralismos, Perú y Costa Rica, bicameralismo asimétrico en regímenes presidenciales. El bicameralismo asimétrico sí existe
en muchos regímenes parlamentarios. Por supuesto. Italia, por ejemplo. por supuesto. Sin ir más Bueno, ahí lejos. estamos. O Francia, que es un régimen semipresidencial. O Alemania, Pero Inglaterra, o sea, aquí fue una cosa muy, muy extraña. Yo voté a prueba, para ser completamente franco. Sin convicción, debo decirlo, pero voté a prueba. No me daba para votar rechazo y tampoco para anular. Pero a mí lo que más me preocupaba era el sistema político. Para mí era una cuestión bien dirimente. Ahora, yo creo que hay dos elementos. Mira, yo creo que, yendo a la pregunta original, el sistema de contrapesos, desde el punto de vista del sistema político, evidentemente la eliminación del Senado era un golpe mortal, digamos. Y creo que eso era un elemento básico para poder rechazar inmediatamente, porque eso podría generar un problema de gobernabilidad. Aquí no había una propuesta de sistema político. Aquí lo que hubo fue un híbrido donde el Frente Amplio tenía una visión, el colectivo socialista otra, el Partido Comunista otra, los pueblos originarios otra, negociaron y creyeron que, se pusieron partes y piezas de cada uno y crearon un híbrido que se llevó al Pleno para tener los 2/3. O sea, en definitiva, como me dijo un día un convencional del colectivo socialista, me dijo, oiga, esto es lo más parecido a la política. Y yo le dije, no, mi amigo, no se equivoque. En la política hay dos elementos básicos. Cuando se negocia, no se trazan los principios y nos afecta la gobernabilidad. Lo que usted está haciendo es creer que los 2/3 de la convención son los 2/3 de la sociedad. Eso es un error. Y en segundo lugar, usted para llegar a un acuerdo en el Pleno está sacrificando la gobernabilidad del país. Entonces yo diría, primero, desde el punto de vista del sistema político, evidentemente la eliminación del Senado era un golpe fundamental, un golpe muy importante. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista de los contrapesos ciudadanos a la libertad, a la eventual afectación de libertades públicas, la sumisión del Poder Judicial a hacer un sistema de justicia con evaluación cada 5 años generaba en la práctica una afectación de los derechos fundamentales, porque finalmente no van a ser ni los convencionales ni los políticos los que establezcan el alcance y el sentido y alcance de los derechos, sino los jueces. Y cuando los jueces están sometidos a la evaluación permanente de la autoridad política, bueno, evidentemente hay un problema, que son justamente los encargados de defender las libertades públicas ante eventuales abusos de la autoridad. Una minoría en su minuto, muy muy leve, pero una minoría finalmente de jueces que conformaban, ¿no es cierto?, Consejo de la Justicia. Consejo, efectivamente. Los dejamos invitados a ustedes a poder enviarnos algunas preguntas que quieran tener. Va a aparecer ahora en pantalla un número de WhatsApp para Constanza Juve, Felipe Arboy, Alfredo Llonean, ¿no es cierto? Ahí está el más 569-992-2938 para eventualmente en los últimos 10 o 15 minutos poder hacer alguna de las preguntas que estamos. Estamos en un seminario organizado por Pauta y AFP Habitat, escenario político y continuidad del proceso constituyente. Quería ir un poco ya a la carne del tema. Hemos hecho un análisis de lo que, ¿no es cierto?, debería estar excluido, cuáles deberían ser un poco los bordes, pero entremos ya al trazo, finalmente. Y hay algunos 3 o 4 elementos que es muy interesante y además es muy buena la composición. Una persona que conoce mucho de politología, un ex senador y convencional y también una convencional, como es Constanza Juve y abogada, ciertamente tal como Felipe, en esto. Vamos partamos con convención 100% electa o una composición mixta, que es una llave que es de los principales cerrojos, lo digo en sentido positivo, para la apertura del diálogo y el acuerdo que eventualmente. Partamos, Constanza, por tu visión. Desde el sector que tú de algún modo representas, ¿cómo están viendo? ¿Una composición 100% electa, como lo está planteando parte de la izquierda, o debería haber una parte electa, pero también una parte entregada también a expertos? ¿Cómo se está viendo y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Yo no te voy a hablar yo no soy representante de nada, yo soy una ciudadana profesora nomás y nada más, pero te voy a hablar de mi opinión respecto al tema, que un poco la opinión también que he dado quizás más bien en el ámbito interno y también algunas preguntas que me han hecho. Yo creo que en primer lugar hay que cumplir con el compromiso, a propósito de las funas que se vieron el fin de semana y a propósito también de una serie de personas que son, desde mi punto de vista, falsos patriotas que ahora plantean, luego de, todos son generales después de la batalla, de que ahora nos tenemos que hacer los lesos y... Yo creo que no hay ninguna duda que es una crítica transversal absoluta a ese tipo de prácticas. O sea, no hay... Probablemente no. Hoy en la mañana, una radio amiga, como se dice por ahí, la jefa de bancada de diputados del Partido Republicano no fue capaz de condenar este hecho. Se lo preguntaron 5 veces y no fue capaz. Dijo, mira, hay que verlo, no sé. Entonces, ojalá fuera transversal. Yo planteo que me imagino debería ser una crítica transversal a la forma de apriete, insisto, exactamente igual como ocurre en la barra, exacto, pero con salsa. Sí, pero más allá de la funa, es que lo que pasa, déjame hacer ahí un punto muy pequeño, porque se conecta también con lo que, al menos a nosotros, desde la centro derecha, quizás más bien, en el caso de la UDI, que éramos una bancada grande dentro de los 37, que éramos los representantes de centro derecha, hubo mucho tiempo
que recibimos harta presión de este mismo estilo para que abandonáramos la Convención Constitucional, para que renunciáramos. Entonces, son estos mismos falsos patriotas que desde su perspectiva nosotros estábamos validando el sistema, estando dentro de la Convención Constitucional y no cumpliendo con la labor que nos correspondía cumplir. La peta del presidente de la UDI, de hecho, el fin de semana. Efectivamente, pero te hago ese alcance. ¿Por qué? Porque creo que en primer lugar hay que ser súper claro de que los compromisos no solamente se respetan, sino que además porque yo creo que ese compromiso fue lo que generó esa transversalidad al rechazo. Ahora, dicho eso, a ver, a mí, yo voy a partir quizás por el final, que tiene que ver con el tema de los expertos. Yo desconfío profundamente de los expertos para que tomen decisiones. ¿Desconfías? Desconfío. Okay. O sea, yo siendo constitucionalista desconfío de que esas personas designadas puedan tomar buenas decisiones. Creo que los expertos de la Convención Constitucional que diseñaron, digamos, todos estos experimentos y laboratorios, al parecer como que todavía se sentían que estaban en la academia con una tesis de un país imaginario y no... y no eran pocos, o sea, y tenemos, bueno, a Baza, Viera, Maya Alba, ¿para qué decir? Agustín Esquella, que desde mi punto de vista fue uno de los grandes, para mí, una de las grandes como frustraciones. Yo pensé que Agustín Esquella iba a poner un cierto grado de cordura y la verdad es que fue bastante lejano a eso. Pero más allá de eso, los expertos pueden ser candidatos eventualmente a un órgano electo, claro que sí, obvio que sí, pero que sean designados para que formen parte de la convención, no. ¿Tú no le guardarías un espacio para decirlo? No, en ningún caso, ningún escaño reservado para nada ni para nadie. Yo creo... O sea, convención, perdón, Constanza, 100% electa. Lo que pasa es que yo no creo que necesariamente la solución sea un órgano solamente, digamos, solo. O sea, yo creo que acá hay que aprender de los errores. Yo creo que la Convención Constitucional, con todas las anomalías que tuvo, es el perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, todo lo que se hizo ahí no se puede hacer de nuevo. O sea, desde esa perspectiva... 100% electo, no. No. Ninguna posibilidad. O sea, en ese contexto yo creo que el mejor sistema para mí es que haya una combinación entre Congreso y eventualmente un órgano que se le encargue esta misión, eso sí, esta vez una misión solamente de redactar una propuesta de nueva Constitución, no sentirse como un órgano Para entenderlo, suprapoder. Sería Déjame, te lo explico, no, pero muy breve. Esto yo también se lo leí a Gonzalo Cordero, lo he leído por ahí, yo creo que es una buena medida, que sería tener una elección de convencionales constituyentes limpia, sin escaños reservados, sin meterle la mano a la urna, sin movimientos de independientes, falsos independientes, que redacten una propuesta con bordes muy claros a propósito de lo que se estaba comentando acá y que esa propuesta pase por el Congreso. Y aprobado por el Congreso por 4/7, que hoy día ya se encuentra aprobada esa reforma, después se plebiscite y finalmente se termine teniendo una nueva Constitución. ¿Con o sin paridad? Sin paridad. Okay, con paridad de entrada, sin paridad de salida. Perfecto. Sin meterle Felipe, la mano a la urna. Perfecto. Felipe, la propuesta o la visión desde tu sensibilidad. Nosotros hemos planteado como centro izquierda por el rechazo la idea primero que tiene que haber una convención electa. Dentro de la convención electa planteamos un sistema mixto de elección. Que el 50% de las y los convencionales sea elegido por distrito, como fue en la última, y el 50% sean listas nacionales cerradas. Eso permitiría que personas que no son caudillos electorales tengan la posibilidad de participar del proceso sin necesidad de, digamos, tener grandes discursos populistas, y fortalecería además el régimen de partidos. Puede ser contraintuitivo, pero creo que es lo correcto para el país. Segundo, coincido plenamente con Constanza, aquí los expertos, para decirlo de manera muy coloquial, han pasado piola. Porque aquí no se le puede culpar ni a la tía Pikachu ni al señor Dinosaurio de que redactaron la plurinacionalidad. Aquí estaba el señor Jorge Contese, que vive en Estados Unidos, que tiene un doctorado. Aquí estaba el señor Viera, aquí estaba el señor Baza, aquí estaba el señor Atria, aquí estaba Salvador Millaleo. Aquí había mucha gente detrás de estos conceptos, de la plurinacionalidad, del límite a los temas internacionales. O sea, yo creo que aquí entregarle a los, comillas, expertos, el Estado regional, que era un híbrido completo. O sea, creo que instalar a, comillas, expertos por la ventana me parecería extremadamente delicado, porque además, ojo, una parte importante de los abogados que hoy día dicen, mire, sí, tenían un conjunto de problemas, a mí me tocó debatir con ellos, estaban a favor de esto. O sea, Pancho Zúñiga, que es amigo mío, fue el principal asesor del colectivo socialista, en todos los temas, salvo en el sistema político. Y él defiende ese tesis. Bueno, yo no quiero que se le entregue a personas que son profesionalmente muy respetables, pero que ponen sus ideas en un determinado tipo de texto, facultades que debieran estar radicadas en personas electas. Como colaboradores, fantásticos. Si a mí me hablan de expertos, yo diría, mira, a esta altura pongamos los secretarios de las comisiones del Senado.
o de la Cámara de Diputados, que son, digamos, fueron representantes de Estado, digamos. Felipe, solo pregunta, expresidentes del TC, por ejemplo, que No, pareciera tampoco. No, yo no soy partidario de que nadie tenga cierto tipo de privilegios al interior de un órgano como esta naturaleza. Ahora, para terminar este punto, yo creo que también es relevante señalar que, así como no debiera haber ningún privilegio, desde el punto de vista de la integración, es decir, que nadie pase por el lado, digamos, y que todos tienen que ser electos, yo también reivindico este sistema de elección mixta para efectos de evitar, insisto, que solo sean caudillos electorales que no necesariamente tengan conocimiento de esto. Y por último, creo que es clave entender que este es un encargo, no un cargo. Y yo creo que aquí mucha gente tuvo una borrachera electoral porque fuera su primera elección, entonces estaban ebrios con su número de votos y se sentían elegidos. Recordemos al señor Baza yendo de los carabineros echándole el cargo encima, yo soy vicepresidente, sáquenlo, déjenlo en libertad, ¿se acuerdan? Eso me parece gravísimo. Aquí no debiera haber fuero. No debiera haber fuero. Aquí lo que debiera ser es un grupo de gente dedicado a redactar un texto constitucional, a proponerlo. Nada más. Y es llamativo porque el número absoluto de votos no era tan alto. Daniel Stingo, por ejemplo, el más votado de la convención, el número absoluto, fueron 110.000 votos, una cosa así. Había un montón de convencionales con 7.000, 8.000 legítimamente electos, por cierto, el tema. Llego, Alfredo, al tiro. Tengo un par de dudas con Felipe. ¿Pueblos originarios, por ejemplo, sí? ¿En el primer grupo? Pero en función de la votación. Sin cuota. Proporción, claro, sin cuota. ¿Paridad de entrada o de salida o ambas? Yo soy partidario de paridad de entrada. Perfecto. La paridad de salida me provoca un problema, porque creo que es alterar la voluntad. Tal como plantea Constanza. Pero adicionalmente el problema que tenemos con la paridad de salida es que en esta elección hubo 11 mujeres que quedaron fuera, digamos. Sí, por supuesto. Entonces, hay que buscar una fórmula. Yo entiendo que esto llegó para quedarse, pero la pregunta es cómo se establece un mecanismo que garantice la participación, pero no necesariamente... Está pasando normalmente que se perjudica. En el Colegio de Abogados pasó algo lo mismo. El caso fue una persona. Alfredo, desde tu perspectiva, experto obviamente electoral, experto, ¿no es cierto?, en elementos de politología, ¿cómo estás viendo? Porque habías dado algunos lineamientos un poco distintos en el comienzo. ¿Por dónde viene la mano? Desde tu perspectiva, y además tenemos la ventaja que eres miembro del CERVEL, entonces también tienes que, o lo ves, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del órgano rector de algún modo de este tema. Sí, pero acá no voy a opinar como CERVEL, Perfecto. No hay ninguna... No hay nada... Nada que no se pueda hacer, por decirlo de una manera. Todo no se puede hacer en materia reglamentaria. Aquí no nos estamos moviendo en un mundo carente de reglas Por cierto. Ni de obligaciones. No, mira, yo creo que la paridad es algo que llegó Paridad para de quedarse. salida. Yo soy partidario de paridad de salida. Ok, de entrada y salida, por supuesto. Por supuesto. Ok. Con mecanismos entrelazados, en fin, lo que ya conocen. El famoso Zebra. Yo creo que pueblos originarios en proporción a la votación por escaño de pueblos originarios también. Mira, yo creo que... Ya, pero ahí, perdona, Alfredo, perdona que te interrumpa, pero hay un tema. Entiendo, a lo mejor mal interpreto, pero entiendo que tanto Felipe como Constanza plantean que pueblo originario, en la medida que se logren, ¿no es cierto?, el número de votos en la lista. O sea, si hay un candidato de pueblo originario... No, yo no estoy pensando en eso. Ok. Claro, o sea, que se les asigne un número y ahí queden los más... yo soy partidario de un número dinámico. Es decir, yo tengo una tabla que me la hice para mis propios fines, digamos. En relación con la proporción de pueblo originario. Se le tiene que garantizar a los pueblos originarios, creo yo, un mínimo de 5 escaños hasta un máximo de 17, dependiendo de cuánta gente vota. Es decir, si votó entre el 0,1% de los electores de pueblos originarios hasta el 9,99, se llevarán 5. Ok, el padrón indígena. Sí, porque al final, claro, por supuesto. Eso fue el problema que tuvimos, que muchos indígenas votaron en el padrón otro normal. padrón. La inmensa mayoría. ¿Un escenario de cuántos convencionales? ¿Perdón? En un escenario, porque tú das número absoluto, 5 y 17, 150. Sí. No. Esto tiene que ser una convención mucho más pequeña, mucho más pequeña. Sobre todo si avanzamos en un tipo de votación como la que menciona Felipe. Les planteo inmediatamente un tema, digamos. Si hay listas nacionales, en donde supongamos que son 50 o 25, lo que sea, 25, dado que estamos, tú lo tienes por regiones, ya, 25 en listas nacionales abiertas. Asumiendo que sean 50 en total. Exacto. Supongamos que sea eso, abiertas, y se presentan en listas nacionales
para escaños nacionales, 10 listas, 250 nombres, no caben en el voto. Se lo planteo, no cabe en el voto. No cabe, hay un problema práctico. Esto sería como la elección que ocurrió hace 2 años, ¿te acuerdas? Está cerrada. El máximo que es en la elección de, si mal no recuerdo... 2020 fue. Fue una elección de concejales. Sí. Fue de concejales, el máximo fueron 107 en un voto. Y ya era microscópico. Sí, claro. ¿Ah? No, planteo un tema práctico. Pero no es menor. Si nosotros El aparte hicimos vigilio y la campaña, doblada entonces es después horroroso. para poder explicar dónde uno estaba en el voto, imagínate, el mío era XP20. Entonces era todo un cuento, una estrategia para mostrar una lupita. Decía, usted vaya al sector derecho, vaya a mano Y yo derecha insisto, abajo. no solo el leerlo, nombre. sino después doblarlo, porque obviamente tiene mucho más doblez. Exactamente. Hay todo un problema de verdad material, logístico, de infraestructura Sí, estoy de acuerdo. que estaba planteado. Ahora, yo creo que sobre el tema expertos, yo creo que ese tema no lo tenemos bien resuelto. Yo creo que algún rol van a tener que tener, me parece evidente, un rol de acompañamiento. Yo pienso mucho en lo que fue la comisión técnica que acompañó el acuerdo del 15 de noviembre, ¿ah? como modelo. Porque yo concuerdo en que los expertos no tienen ninguna característica sobrenatural que les permita instalar como ley lo que se les está pasando por la cabeza, digamos, ¿ah? Yo en esto creo harto en 2 principios. En el principio de la elección, pero yo aquí voy a tirar una segunda alternativa. Yo creo que no estamos resolviendo el problema de los independientes. ¿Por qué? Porque, primero, no vayan a transformarse los expertos en los nuevos independientes. Ese es el primer problema. Punto. Ya, ¿ah? Pero los independientes son al mismo tiempo una realidad. ¿Cómo se puede resolver? Ya se hizo, se está haciendo desde hace muchos años, incorporar a candidatos independientes dentro de listas de partidos. Perfecto. Sabemos que hay rápidamente independientes que se autonomizan de los partidos. Hay un problema. Yo planteo de que 1/3 de la futura asamblea sea sorteada. Ya. Sorteo. De personas comunes y corrientes. Suiza, ¿no? ¿Suiza fue? No, al jurado de ciudadanos. como Piensa en los jurados norteamericanos. Irlanda fue 100%. Irlanda fue, claro. Claro. El caso El caso irlandés. irlandés. Pero Sí, además piensen en los jurados criminales de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Mm? En donde son ciudadanos sorteados y porque tienen una característica, son personas de a pie. De que te puede ser sorteado eventualmente alguien de algún movimiento social, sí, pero no van a ser personas coaligadas previamente, Nos la toca que irían a Stingo, así la componer. mala suerte. ¿Te das cuenta? Bueno, Stingo dos. ahora, Stingo dos. esto yo sé que suena excéntrico, pero no hay nada más justo que el sorteo. Piensen ustedes que en la democracia antigua, de los griegos, la elección era considerada un procedimiento aristocrático. Sí, claro. ¿Ah? En El la verdadero democracia procedimiento democrático era aleatorio, era la lotería, el sorteo. ¿Por qué? Porque el sorteo tiene una belleza intrínseca. Es ciega, el sorteo es ciego ante la belleza de las personas, ante la riqueza, ante el color de piel, ante el tamaño de las personas, cosas de ese tipo. Ante todo. Interesante la propuesta Es que hace el interesante, Freudiano tiene en esto. varias complejidades hacerlo el mixto, digamos, pero porque claro, en el caso irlandés, que de hecho se planteó en Chile, muy incipientemente, al principio, sí. era 100% electa, 100% sorteada, pero con temas a resolver. ¿Te das cuenta? Entonces no era armemos la norma de cero, hoja en blanco, no, era el caso irlandés. Ya, porque Islandia, pero un Islandia porcentaje. porque Islandia redactaron entera una constitución. Sí, y bueno, y ahí quedó. Y no la promulgó, pero el Parlamento El Parlamento no Vamos. la promulgó, por eso te digo, pero tiene una serie de complejidades que no son menores en un escenario. Si tú les pones temas, te compro 100%. Pero si partes de cero en una lógica de norma, yo le veo mucha complejidad al sistema mixto. de una universalidad Exacto. para resolver. Estamos en el seminario Escenario Político, Continuidad del Proceso Constituyente, organizado por Pauta y AFP Habitat, porque elige hacer crecer tus fondos con la AFP número 1 en rentabilidad, desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Lo planteó de manera muy, muy interesante para provocar el debate Alfredo Ñuñat, y ahí me interesa la incorporación de independientes. Algo entregaba Constanza y Felipe también. ¿Por dónde se incorporan? Porque fueron la gran sorpresa, la gran realidad, con un sistema que los perjudicaba en la elección, en un comienzo. No es que se le promovía la elección independiente, se incorporaba.
pero fueron la gran sorpresa en la elección de entrada, el plebiscito de entrada. Después viene obviamente lo que todos conocemos de cuál fue la performance que tuvo la convención. Hoy, ¿en qué pie quedan los independientes? ¿Están en el mismo pie que en la elección del plebiscito de entrada? ¿Quedan más derrotados? ¿Quedan un poco en una situación más baja? ¿Cómo se les incorpora? Porque pareciera ser una realidad política que es ineludible en este tema. El punto es de qué manera se les incorpora con miras a la finalidad de lograr un muy buen trabajo convencional. A ver, yo creo que las generalizaciones siempre suelen ser injustas, digamos, pero evidentemente la reacción emocional que se tuvo en vista al momento de la elección de convencionales fue un rechazo a la política establecida. Y eso se tradujo en, digamos, los resultados de los partidos políticos, particularmente el mundo de centro-izquierda, diría yo. ¿Ya? Dicho eso, la gente optó por personas, comillas, no políticas, que terminaron siendo tanto más políticos que los de partido, digamos. Pero ahí lo que ocurrió es que se le dieron un conjunto de derechos a los independientes para participar en igualdad de condiciones que los partidos. Y ahí hay un problema de concepción, porque, vuelvo a insistir, esto puede ser contraintuitivo lo que estoy diciendo, dado la falta de cariño que se le tiene a los actuales partidos políticos. Pero las democracias sólidas se sustentan sobre la base de partidos que son conocidos, que tienen declaración de principio, que tienen estabilidad en el tiempo, que tienen régimen de responsabilidad. Financiamiento en general. Financiamiento. Y aquí lo que ocurrió, más bien, es que llegó un conjunto de gente que pertenecían a movimientos, ojo, con sistemas de financiamiento no muy conocidos, como Modatima y otros, digamos, y que la verdad es que levantaban un conjunto de causas, se eligieron como, comillas, como la antítesis de los partidos políticos y resultaron actuar igual que los partidos políticos, pero sin un marco regulatorio. Y eso, a mi juicio, fue el principal problema. ¿Cómo se incorporan? Mi percepción es que al interior de partidos políticos va a tener que ocurrir una incorporación así, o bien la participación de independientes, pero sin posibilidad de pacto. Es otra alternativa. Independientes sueltos, digamos. Suelto. ¿Y ahí, Constanza, cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, a ver, el concepto independiente me parece que para la elección de convencionales constituyentes fue mal concebido, en el sentido de que el independiente era visto como alguien que no pertenecía, y como esa es la lógica independiente, que no pertenece, que no milita en un partido político. Pero la noción que se veía de un independiente era una persona que era independiente de la política, básicamente, que casi que no tenía una residencia política o una tendencia política, y eso no es así. Todos tenemos finalmente, siendo independiente o no, una tendencia política, y esa es la razón por la cual yo creo que no pueden entrar por la ventana ni expertos, ni expresidentes del Tribunal Constitucional, o exrectores de universidad, o lo que sea. De hecho, ese fue el gran problema, fíjate, mirando un poco la historia de los senadores institucionales o senadores designados, que eran exrectores, excomandantes jefe de la Fuerza Armada. O sea, el gran problema, además de que entraban por la ventana, el gran problema que tenían es que igual se incorporaban a una bancada, tenían una posición política, tenían un partido político con el que se relacionaban más. Entonces, yo veo que el gran tema con los independientes es de que no son independientes en términos políticos, y está bien, todo el mundo tiene su corazoncito, pero el punto es que tiene que ser conocido, tiene que ser una cuestión transparente, no puede haber asimetría de información entre las personas que van a votar por esa persona con la posición política que tienen. Lo ideal, Constanza, entonces sería incorporarlo de lista. Para mí me parece que lo más razonable, independiente cuál sea el mecanismo, yo creo que el de listas regionales, listas nacionales, o tener un mix es razonable. Yo creo que también otro error que se tuvo en la configuración de la convención fue hacerla por distritos, cuando esto no era una elección programática, no una elección local. Piensa, la mezclamos más encima, se hizo todo mal. O sea, se mezcló con la elección de concejales y alcaldes. ¿Qué tiene que ver eso con la convención constitucional? Casi nada, pero uno, en términos de campaña, tuvo que hacer ese esfuerzo porque era parte del cuento. Entonces, yo creo que los independientes son independientes de partidos, se pueden mantener obviamente como independientes, los partidos tienen que abrir espacios, y creo que esto fue una gran lección, lo que pasó con el plebiscito, a miembros de la sociedad civil que están activos en la sociedad civil, en distintas organizaciones no gubernamentales, abrir esos espacios para que puedan participar, pero de ahí a tener movimientos independientes. Fíjate que hicieron, incluso les pedían un programa común. Oye, pues si los independientes por naturaleza, o sea, por su esencia no pueden tener un programa común, pues si son independientes sueltos. Entonces, esos independientes sueltos creo que es bueno que vayan dentro de las listas o que corran por fuera, como fue el caso, por ejemplo, de Logan, que fue como es como el niño símbolo de esta cuestión, que logró sacar la cifra repartidora solo. Claro, no, efectivamente. Es cierto también que hubo una confluencia temporal, pues se postergó el plebiscito por la pandemia, el plebiscito de entrada. Entonces ahí tocó la coincidencia en términos de tiempo. Déjame resaltar lo anómalo que fue la elección de mayo del 2021.
fue anómala desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del diseño, se permitió algo que yo no tenía antecedentes mundiales, digamos, para serles franco, esto de independientes en lista. Vale decir, independientes que cada uno iba juntando patrocinios, después se coordinaban por WhatsApp, no necesariamente se conocían, en fin, y lograban reunir un cierto número de patrocinios o firmas y les permitía competir como si fuesen partidos. Eso es una anomalía. Yo, A eso me refería con que se les hizo la pista difícil. A eso me refería que se les... Al contrario, al fácil. contrario. No, Fácil. en el sentido que tenían que lograr una determinada cantidad de Pero- apoyos Y que para eran- ir en lista. Pero- que pero- son mucho menos que ser partido. Exacto. Mucho más difícil de armar partido. Para partidos más difíciles. Es decir, esa es la anomalía. Mira, yo el único ejemplo que conozco, que fue una elección europea, hará unos 15 años atrás, en Francia hubo un grupo que se constituyó y fue una lista de cazadores y pescadores. Y porque después, cuando vi esta anomalía, yo me dije, ¿pero esto qué les pasa? Digamos? Es decir, y encontré ese ejemplo, y hay otro, entiendo, a escala local, también en Irlanda, pero convengamos, y esto es muy importante entenderlo, esto es anómalo, no es normal. Y por lo tanto, Alfredo, tú te inclinarías con independientes, insisto, ya sea en el caso sorteo, eventualmente, que es tu propuesta, o eventualmente incorporando en lista de partidos políticos. ¿Qué es lo que siempre se llaman esos independientes Como asociados? por defecto, por decirlo de Porque manera. se les conoce como independientes asociados. Sí, sí. Y están los independientes sueltos, que son los independientes puros en la terminología. Claro, y que van y tienen una Siempre han existido, complejidad, ¿ah? y Siempre. tiene una complejidad muy importante salir precisamente por el tema de Exacto. cifra o lo que uno quiera. Oye, pero perdona que una cosa chica, pero eso es lo que decía Alfredo. A ver, los independientes para la Convención Constitucional, para la elección, tuvieron todos los beneficios De los de partidos ser partido político, políticos. Sí, así es. Sin sin ninguna los obligación. costos Sin los de los partidos políticos. Y por eso se entiende es. también el porcentaje de votos que sacaron y la Claro. elección que sacaron. Ahora, perdón, veamos el comportamiento. Cuando uno mira, por ejemplo, ya que hay un estudio súper interesante de un profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de la FEN, que hizo un análisis respecto de las votaciones en la convención Sí, hay varios que están de los convencionales de pueblos originarios. Me puedo equivocar en el margen, en la décima, pero entiendo que era sobre un 99% de coincidencia entre la votación del colectivo de pueblos originarios y la votación del Partido Comunista. Sí. 99%. Entonces, uno dice, ¿cuál es el grado de independencia real que De tiene? hecho, te complemento eso. Anholzer, que fue socio y sigue siendo socio de Pauta durante mucho tiempo, muchos años, planteaba este tema de que iba entre menos uno y más uno. Ah, sí. ¿No es cierto? Esta dispersión ideológica. Y me acuerdo perfecto, en algún minuto, Eric Chinga fue considerado el convencional más de izquierda. Eric Chinga era Sí. del pueblo Coya, era Sí. pueblo originario y no era precisamente alguien del Partido Comunista, que uno lo podría entender, no estoy haciendo prejuicio, lo podría entender como, ¿no es cierto?, el límite o el borde más de izquierda en el sistema de partidos actualmente de lo que existe en Chile. Me queda una pregunta bien interesante antes de pasar a algo del gobierno, pero tiene que ver con la figura de los expresidentes. El presidente Lagos no lo ha hecho explícito, pero siempre ha planteado abiertamente su posibilidad o su disposición de ayudar. El presidente Piñera también, esta misma, de manera, digamos, un poco más soslayada, esta opción de poder incorporarse a un comité asesor, la posibilidad de incorporar a expresidentes, ¿no es cierto?, vivos, ciertamente, en una figura de comité asesor, que tengan algún rol dentro de la convención. ¿Les parece algo adecuado o inadecuado? A ver, eso se parece mucho. Los franceses en el siglo XX, sobre todo en el proceso de redacción de la Constitución del 58, inventaron una fórmula que se le conoce como Comisión d'Hommes Sages, comisiones de hombres sabios, dentro de los cuales el concepto de sabio admite muchas cosas, pero dentro de lo cual podrían caber expresidentes. Y comisiones de ese tipo, lideradas en Francia por Michel Debré, fueron los que redactaron la Constitución de la Quinta República. Yo creo que los tiempos no están para eso. Una cosa es que eventualmente formen parte los expresidentes de un comité asesor, puede ser, o que vayan a audiencia, no lo sé. Otra cosa es darles un rol más protagónico, cosa que a mí francamente no me parece. Okay. No me parece sano. No estaría de acuerdo. Felipe y Gonzalo. No, yo coincido. Yo creo que las instituciones deben ser acordes a los tiempos y probablemente en el siglo XX era muy razonable. Pero hoy en Chile, en el Chile del 2022, creo que los expresidentes primero hay que cuidarlos y cuidarlas.
No exponerlos a una situación que puede ser tremendamente ingrata, como es la definición de un texto constitucional. En segundo lugar, uno podrá crear una especie de institución paralela para que ellos puedan dar su opinión en base a la experiencia que tuvieron. Pero otorgarles poder de decisión en un proceso de esta naturaleza me parece que no sería adecuado. ¿Constanza? Sí, yo creo que al final los expresidentes tienen esto que se denomina, que estamos hablando de historia, autoritas. Tienen, o sea, cuando el expresidente Lago da una opinión, pucha, es noticia, digamos. Y eso me parece que siempre lo van a tener y me parece importante que eventualmente se pueda hacer mini comités o subcomités de asesores, pero en términos de la toma de decisión propiamente tal, no. Como un input adicional, un input siempre muy válido, valioso, pero por supuesto. uno más Oye, de lo y fue que haga la válido, sociedad y civil. fue válido también cuando se invitó a los expresidentes, por ejemplo, para efectos de sistema político. Michelle Bachelet, aún cuando votó a prueba, la verdad es que la exposición que hizo en sistema político fue bastante cercana a lo que uno pensaría, o sea, hablaba de las bondades del bicameralismo y una serie de otras cosas, y fue un input importante. Pero, bueno, no tan importante en términos de que logró mover la aguja, pero importante en cuanto a su opinión. Y por supuesto que es válido y es interesante, pero de ahí a tener toma de decisión, me parece que nuevamente entramos en una espiral donde van a haber algunos que van a, entre comillas, por ciertas condiciones, van a tener ciertos privilegios que otros no. Está bien, no todo el mundo fue expresidente, tampoco no todo el mundo fue expresidente del TC, etcétera. Pero por otro lado hay otro tema, que también los expresidentes, aun cuando ya hayan dejado el poder, sí tienen un cierto grado, sí son incumbentes en algunos temas, el estatuto de expresidente, en parte también por el rol que cumplieron, si va a seguir siendo jefe de Estado o jefe de gobierno, el presidente de la República. Yo creo que son temas que son complejos de tratar para un expresidente y el hecho que tome también la decisión respecto a eso no me parece adecuado. Han llegado, Constanza, algunas preguntas, Felipe y Alfredo, de la gente que nos está viendo. Una de ellas tiene que ver con el rol del gobierno actual. ¿Cuál debería ser el rol del gobierno, Constanza, en esto? ¿Debería ser un rol de tutelaje, de tutor, en el sentido de facilitador, un rol mucho más activo, un rol, ¿no es cierto?, coordinador? ¿Cuál es el apellido, el verbo, digamos, que tiene que regir el rol del gobierno en la incorporación de esta discusión? Con suerte, facilitador. O sea, y nada más Debería que estar eso, más bien digamos. ausente. O sea, debe estar ausente. Yo creo que hoy día realmente a mí me parece impresionante el nivel de disociación de la realidad que tiene el presidente de la República. O sea, esto de considerarse él como una suerte de personaje histórico, capitán planeta que anda viajando por el mundo diciendo que Chile lo dejó en un nombre alto y él es un adelantado a sus tiempos, que él no puede andar más rápido que su propio pueblo. O sea, bájate del pony un rato. O sea, francamente, si hay muchas, no podemos identificar que hay un sector político necesariamente beneficiado por el tema del 62% o que finalmente uno podría considerar vencedor. Pero sí hay un gran derrotado, y ese derrotado es el gobierno y particularmente en la persona del presidente de la República que se puso la campaña, o se puso la polera de jefe de campaña del apruebo y fracasó. Entonces yo de verdad me cuesta entender cómo el nivel de finalmente de tosudez que tiene el presidente de la República de no dejar ir este punto y dedicarse a lo que en realidad, para lo cual fue electo, que es gobernar. O sea, nada más que hacer un buen gobierno, y hasta el momento simplemente eso no lo hemos visto. Hay una preocupación y una obsesión por el tema del proceso constitucional que yo creo que el gobierno tiene que dejar ir definitivamente, facilitar, porque se van a requerir recursos probablemente, porque se va a requerir insumos, la parte administrativa, pero en términos de la posición política, el gobierno tiene que estar fuera de la mesa. Y tal como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, muchas veces no ayuda, sino que más bien enreda cuando el presidente de la República o el gobierno está en la mesa. Un rol eventualmente más protagónico que pueda ejercer el presidente o que pueda ejercer efectivamente el gobierno, ¿puede restar? ¿Puede, no digo quitarle legitimidad al proceso en ningún caso, pero sí puede enredarlo un poco más? A ver, yo diría que el gobierno se puso, a mi juicio, de manera imprudente en una posición de incumbente en el proceso electoral del 4 de septiembre. Creo que de manera tremendamente irresponsable tomó un partido demasiado evidente y eso lo llevó a asumir como propia también la derrota, o lo debiera llevar a asumir como propia también la derrota. Y por tanto, esa actitud originaria condiciona su participación en el nuevo proceso. Mi percepción es que el gobierno debiera ser solo facilitador del proceso y punto, nada más, y abocarse a lo que realmente es importante, que es gobernar. Porque este proceso
no va, al igual que el anterior, no va a estar ajeno del contexto. Y la preocupación que por lo menos a mí me surge es que estamos viendo hoy día un dólar que se acerca nuevamente a los 1.000 pesos. Estamos viendo un alza del costo de la vida con una inflación que puede llegar al 15% este año y la proyectada entre el 5 y el 8% el próximo año. Tenemos una baja recaudación producto de menos inversiones. Tenemos un 57% de los proyectos de obra paralizados. Tenemos una situación extremadamente delicada, un aumento, ojo con esto, un aumento en los impagos de los créditos de consumo. Entonces tenemos una situación muy compleja. Yo diría que el gobierno se requiere instalarse y empezar a gobernar, terminar su práctica y empezar a gobernar. La crisis en materia de inseguridad, eso puede condicionar cualquier elección, cuidado con eso. Lo que tenemos hoy día es una evolución del delito común al crimen organizado. Y no tenemos una institucionalidad pública que esté respondiendo eficazmente ante la principal amenaza de la democracia. Entonces, mi mensaje al gobierno sería, en vez de creerse como un adelantado a los tiempos, es asumir que tienen un gobierno todavía en muy malas condiciones y que se dediquen a gobernar y que dejen que el Parlamento y los partidos políticos, que es parte de la esencia de la democracia, lleguen a un acuerdo para el proceso constituyente. Y cierro, Alfredo, contigo. El rol del gobierno y el rol del presidente en esto, ¿debería ser más de abstenerse? Mira, aquí había una evolución en la conversación. Entre el 4 de julio y el 4 de septiembre, todo el mundo le estaba pidiendo al presidente Boric tiene que liderar el proceso, gane el apruebo o gane el rechazo. Eso es lo que se decía. Muchos parlamentarios de derecha, de la concertación. Pero por supuesto que sí. ¿Que liderar el proceso? Por supuesto que sí. No, que liderar el proceso. No, jamás. Yo no escuché eso. Jamás. Yo no sé qué es lo que escuchan ustedes. Y yo sé por qué esto ocurrió. Es porque la transición del mundo previo al 4 de septiembre y el tránsito del mundo post 4 de septiembre es un tránsito traumático. Y recién estamos descubriendo la importancia de que el presidente Boric efectivamente sea garante, aun cuando es colegislador. Claro. ¿Se dan cuenta que esta cuestión no es tan simple como parece? Estoy de acuerdo. Ha habido acá una evolución en la percepción. Hoy día después, cuando uno mira hacia atrás, somos todos generales. No, pues, pero no, en esto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en esto, pero en esto sí que no. O sea, de hecho, ¿En qué? él asumió en marzo y lo único que nosotros le decíamos era, por favor, di que se gobernar y deje tranquilita la... No, yo estoy hablando... y él mismo se puso en esa posición. Yo estoy hablando de otra cosa, de cuál debiese ser el rol del presidente Boric una vez terminado el plebiscito. De eso estoy hablando. Toda la conducta del presidente Boric durante el tramo que le tocó gobernar Chile y operar la convención, ese es otro tema. Yo estoy hablando del rol que se le asignaba anticipadamente En la campaña. en la campaña misma. Exacto. A eso me estoy refiriendo. ¿Y hoy tú crees que ha emergido, digamos, un rol que debería ser mucho más pasivo? Por supuesto. De lo que se le pedía Por activamente supuesto. antes. Esa es la a partir evolución. del 4 de septiembre. Esa es la evolución. Y la evolución tiene que ver con que a partir del 5 de septiembre Y tiene que ver con el lo macizo de la derrota, el con la verdadero poder está en el Congreso. Para bien o para mal, da lo mismo. ¿Ah? Y eso necesariamente obligaba al presidente Boric, sobre todo con la amplitud de la derrota de la opción apruebo, obligaba al presidente Boric a refugiarse en la retórica de acompañar el proceso, porque esa es la palabra. Un 51-48, Alfredo, acompañar. hubiera sido distinto el escenario y Boric estaría mucho más empoderado, ¿crees tú? Es que en un escenario estrecho 52-48 para cualquier lado es otra cosa. Otro escenario. Es otro mundo. Ahora, en ese escenario, mi percepción es que, insisto, creo que el proceso constituyente que debiera, ojalá, dar por terminada la cuestión constitucional, como debate constitucional, lo ha de lograr sí y solo sí el contexto se lo permite. Y mi percepción es que el gobierno ahí sí tiene un rol muy importante en garantizar que el contexto social, económico, político y de seguridad sean los adecuados para que las y los convencionales que el Parlamento decía elegir, digamos, bajo un mecanismo, digamos, los ciudadanos, finalmente pueda materializar el trabajo. Ahí está el foco que el gobierno debería tener. De lo contrario,
podemos tener un proceso constituyente que tenga una disonancia con lo que está ocurriendo en la calle y la gente comience a deslegitimar el proceso diciendo, mire, no es lo que nos interesa que el costo del pan no llegue a los 2.500 pesos el kilo, por ejemplo. Entonces, cuidado, porque de pronto las situaciones prácticas pueden poner en riesgo o condicionar un proceso tan importante como el proceso constituyente que se nos viene. Ahora tiene que ser corto. Sí. 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 ¿Máximo cuánto? ¿6 meses, 9 meses? Yo creo que no ¿Desde el tiene- mandato hasta la entrega? Lo importante es que en el fondo nada de esto coincida, creo yo, con la próxima elección, sea cual sea esa elección. ¿Ah? La elección de concejales y alcaldes, entiendo que el 2024 tiene que ser antes de Diciembre de eso. 2023 lo planteó el CERVEL en su minuto como Pero un cierre, yo guillotina de diría, salida, y digamos. tener un diciembre del cierre. 2023, y yo no pondría, y creo que es un tremendo error político, intentar condicionar el término del proceso constituyente con los 50 años del golpe de Sí, Estado. muy O sea, difícil. una fecha del pasado no puede condicionar el futuro de Ahora, Chile. que lo planteó explícitamente la flamante ministra bueno, Interior. digo. yo no estoy de acuerdo. Creo que una fecha del pasado no puede condicionar el futuro de Chile. Un texto constitucional tiene que tener el tiempo acotado, pero eficiente. La clave en esto va a ser que dentro de las reglas que le ponga el Congreso en la reforma constitucional esté claro que desde el día 1 no se discute el reglamento, que el reglamento está instalado y por tanto, se empieza la discusión de contenido. Eso va a reducir los tiempos. Piensa que en nuestra convención, de los 365 días de trabajo, 139 los dedicamos a discutir el reglamento. claro. Es más de un tercio. Eso ya no lo necesitamos. Eso no debe ocurrir. Y Eso, cuatro- eso es lo único que ocurrió en Bolivia. En Bolivia se demoraba más de 2 tercios en y cuatro discutir el reglamento. reglamentos y uno que no sirvió para nada porque finalmente esa consulta indígena... Así es. Ahora, yo, perdona, participó menos del 1%. febrero. para terminar este punto del reglamento, yo creo que yo no repetiría el reglamento No, de no la es convención. necesario. Yo pondría Cámara de Diputados o Senado, por ejemplo, cualquiera de los por dos, ejemplo. cualquiera de los Ley. dos con los 2 tercios. Por ejemplo. ¿No? Cualquiera de los dos, pero poniéndole 2 tercios en el Pleno. Pero creo que el reglamento de la convención tenía muchas falencias y mucho voluntarismo que al final del día se demostró que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales tuvimos una sesión para discutir durante 9 minutos, ni siquiera discutir, discursear, 9 minutos, salud, educación, vivienda y pensiones. 9 minutos. Eso no es serio. Por cierto. Se nos pasó el tiempo volando en esto. A mí me están retando por interno la cantidad de preguntas que además quedaron en el tintero de la gente. Espero haber sido un canalizador de haber llevado las preguntas de la audiencia a esto. Me dicen que podemos hacer una, pero muy, muy corta por el tiempo, y la vamos a ver ahora en pantalla. Francisco, si la podemos ver. ¿Debe seleccionarse a los nuevos convencionales con voto obligatorio como fue en el plebiscito de salida? Muy, muy simple. Una respuesta a los tres. Muy, muy corta. Sí, yo creo que es un... No sé cómo llamarlo. Quiero ser súper categórico. Yo creo que el voto obligatorio fue extraordinariamente virtuoso en el plebiscito. No tiene ni un contra, parece. ¿eh? Fue al revés, puros pros. Es decir, tiene Tiene varios contras. No, Pregúntale al no, Cervel. no, Pregúntale al Cervel. Pero yo lo había estado emitiendo porque Alfredo me dijo que no se quería poner el sombrero del Cervel. Entonces, Lo que pasa es que tiene varios problemas potenciales, digamos, Sí, pero- y que tiene que ver con, en un voto plural, voto donde hay que elegir entre varios candidatos, Claro. probablemente vamos a tener problemas logísticos importantes, Sí. no podemos aumentar más los locales de votación, probablemente tengamos que avanzar hacia una elección en 2 días, probablemente. Claro. O sea, contar 13 Pero millones eso de tampoco ya es votos. un drama, ya lo No, hicimos una ya vez. no. Sí, ya se hizo una vez. Ya se hizo una vez. Contar 13 millones de votos. No es lo mismo que 8. Con pluricandidatos. es una- Ahora, yo creo que a mí no me cabe ninguna duda, y yo incluso, mira lo que voy a decir, llego a pensar que en el proceso constituyente debiera instalarse el voto como una carga pública. No necesariamente no solo como un derecho, como una carga pública. Así como hay que pagar impuestos, Sí, hay que votar. Constance, lo mismo, ¿no? No, yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que una cosa es el voto programático, como sería, por ejemplo, el caso del plebiscito, ¿cierto? Que tiene que ver más bien con una idea que con candidatos, a el hecho de los candidatos. La gracia del voto voluntario, pero tengo mis dudas, no lo tengo definido porque creo que lo que pasó con el plebiscito es una muestra bastante virtuosa de lo que es el voto obligatorio. Pero el voto voluntario le pone más carga al candidato para efectos de que las personas vayan a votar y vayan a votar por ese candidato y no sea simplemente por la cantidad de publicidad, independiente de que ahora esté regulada, que esté en la calle. Entonces, tengo mis dudas. Pero lo puedes ver al revés. También, no, por eso Al te digo, no revés. tengo Es mis dudas, decir, no tengo en mi régimen de tema. voto voluntario, como ya los candidatos se conocen más o menos de memoria sus constituencies, vale decir sus electorados, no tienen ningún incentivo particular claro. para Sí, ir es a capturar más Porque votos. tú vas al nicho. Tú vas al Obviamente, nicho. obvio. Tú vas al nicho. Obvio. Claro.
Estamos en una hora 3 Yo candidato a de conversación. Ha sido muy, muy entretenida, muy fluida, muy, muy interesante, muy noticiosa también por lo que han planteado todos ustedes en esto. En este seminario, escenario político y continuidad del proceso constituyente organizado por Pauta y AFP Habitat, porque elige hacer crecer tus fondos con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Muchísimas gracias, Constanza Juve, abogada exconvencional, Felipe Arboe, abogado ex senador y exconvencional, y Alfredo Yuñat, sociólogo, doctor en ciencia política e integrante del Consejo Directivo del CERVEL. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación, por el humor que muchas veces pusieron en esta conversación, y a ustedes los dejamos invitados para la próxima vez a seguir en la sintonía de Pauta. Que tengan muy buenos días. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.